Ahora bien, vamos a comenzar con el webinar del día de hoy, que aborda el tema del estudio de topología. Como podemos ver, ya tengo creado un pequeño ensamble que trata de un sistema de polea sencillo. Está diseñado para levantar cualquier objeto de X peso. Este sistema está apoyado mediante una base y dos pernos a una pared de concreto, y tiene un tercer apoyo que es un cable tensor que lo ayuda a mantener la posición estática. El objeto de estudio es este soporte de la polea, que como pueden ver está diseñado muy básico, operaciones muy básicas, y mediante el estudio de topología vamos a obtener la forma óptima para aguantar la carga que le vamos a ejercer. Primeramente vamos a realizar un estudio estático a nivel de pieza. Como lo mencioné, la pieza tiene una forma muy básica. Esto es a propósito para obtener la forma en el estudio de topología. Creamos también unas líneas de partición que necesitaremos para definir algunas caras en el estudio de topología que queremos mantener. Esto posteriormente se los voy a explicar. Primero creamos un nuevo estudio de análisis estático. Asignamos el material de estudio, elegimos el acero IC1035, que para este estudio es el que elegimos. Vamos a elegir también tres geometrías fijas, que son las caras cilíndricas donde están apoyados nuestro soporte, las caras de los pernos y también la cara del que simularía el cable. También vamos a crear dos fuerzas, una que sea la de la pieza que estamos levantando sobre estas caras cilíndricas. Seleccionamos nosotros la dirección a partir del plano planta para asignarle un valor total entre los dos apoyos de 50 kilos. Y esto que sea una fuerza obviamente para abajo, invertimos la dirección y aceptamos. Vamos a crear también otra fuerza que sea o que simule como si alguien estuviera jalando el cable y la carga se mantuviera a X distancia del piso. Vamos a seleccionar un plano que creamos que está a 45 grados de la superficie, porque también a 45 grados fue que colocamos la cuerda de la polea. Igual seleccionamos un total de carga entre las dos superficies de 50 kilos. Como vemos, la dirección está hacia arriba, entonces invertimos la dirección para que quede hacia abajo. Ya definimos nuestras geometrías fijas y nuestras cargas. Lo que sigue es seleccionar la malla, que para efectos del ejercicio vamos a asignarle un valor de elemento de 5 milímetros. Aceptamos y vemos cómo va a quedar nuestra malla. Obviamente, si queremos cálculos más cerrados, pues debemos seleccionar un valor menos o más pequeño de tamaño de elemento. Para efectos del ejercicio, con este está bien. Ejecutamos el estudio. Y bueno, pues el estudio, el tiempo de que se tarda depende del rendimiento de nuestro equipo también. Vemos cómo se deforma nuestra pieza, la escala del esfuerzo von Mises. Vamos a crear el trazado del factor de seguridad para ver si nuestra pieza es factible o no, o si podemos realmente reducir la masa sin afectar el factor de seguridad de nuestra pieza. Seleccionamos el factor mínimo, vemos es de 52. Como vemos, el número es muy alto, así que podemos fácilmente reducir la masa de nuestra pieza
sin afectar tanto nuestro factor de seguridad. Bueno, lo que sigue es crear un nuevo estudio de topología que viene en el apartado de percepción de diseño, en las opciones de Simulation Professional. Aceptamos. Como podemos ver, la interfaz del estudio de topología es muy similar a la interfaz del análisis estático, por lo que para utilizarlo es muy sencillo. Y SolidWorks tiene la ventaja de que si tenemos ya los datos creados en algún estudio, los podemos arrastrar simplemente a la pestaña de un nuevo estudio, que en este caso es el de topología. Vamos a reutilizar los datos de las cargas, sujeciones y el material del análisis estático. Arrastramos las cargas también y ya reutilizamos los datos sin tener que volver a crearlos. El material sigue siendo el mismo, es un acero 1035. Cabe mencionar también, muy importante, que el estudio de topología solo admite conexiones de perno. A comparación del estudio estático, que admite más conexiones, el de topología solo nos permite utilizar el de perno. Para sujeciones podemos elegir entre las principales, como en el estudio estático, que es el de geometría fija, rodillo, bisagra fija, soporte elástico, sujeción de rodamiento y perno de fundación. Son las principales y son las mismas que utilizamos en el estudio estático. Para cargas es muy similar. Tenemos fuerza, podemos ejercer torsión, presión, podemos inclusive ejercer gravedad, fuerzas centrífugas, cargas de apoyo. También podemos utilizar las cargas y masas remotas, muy similar, igual al estudio de análisis estático. El estudio de topología trabaja a partir de objetivos y restricciones que nosotros proponemos o asignamos. Esto lo hace mediante las iteraciones o las ecuaciones, trata de llegar a los valores del objetivo que le propongamos o a porcentajes en base a datos que ya tenemos. Tenemos tres principales objetivos. El primero es el de mayor rigidez al cociente de peso. ¿Qué es lo que hace esto? Bueno, pues trata de mantener la mejor relación entre el peso y la rigidez, reduciendo la masa sin perder tanta rigidez, o manteniendo solamente las zonas de donde se ve más esfuerzo o donde están las zonas de esfuerzo de nuestra pieza, para mantener lo más estructuralmente rígido nuestra pieza. Otro objetivo puede ser el de minimizar el desplazamiento máximo, que esto es a partir de, bueno, ya conocemos el desplazamiento en el estudio estático. Podemos determinar si queremos que nuestra pieza no se pase de ese desplazamiento, o que tenga un valor en nuestras especificaciones tolerable, por así decirlo, y podemos utilizar esta herramienta para reducir la masa con esta restricción. Y bien, el otro objetivo pues es minimizar la masa. Para minimizar la masa tenemos que elegir las restricciones que vienen abajo. Tenemos una restricción de desplazamiento. Como les decía, si elegimos la opción de minimizar el desplazamiento, automáticamente se selecciona la restricción de desplazamiento. Si elegimos la de mayor rigidez, automáticamente se selecciona la restricción de masa. Y si elegimos la de minimizar masa, pues también se elige la restricción de masa, y ya posterior a eso tenemos más restricciones. A partir de la versión 2019 de SolidWorks, podemos incluir en nuestras restricciones también restricciones de frecuencia, que podemos asignarle un valor mínimo, un valor máximo, o un intervalo entre dos valores de frecuencia medidas en Hz. También, a partir de la versión 2019,
podemos aplicar restricciones de tensión y de factor de seguridad, asignándole valores específicos o bien porcentajes de nuestro valor máximo de tensión. En este caso, para el ejercicio, vamos a elegir el objetivo de mayor rigidez al cociente de peso con únicamente la restricción de la masa. Podemos elegir un valor absoluto o bien reducir la masa mediante un porcentaje. En este caso lo vamos a reducir el 70% después de saber que nuestro factor de seguridad es muy alto. Tenemos mucho margen para reducir la masa. Aquí abajo nos dice cuánto es lo que pesa actualmente nuestra pieza, que son 8.8 kilogramos, y después de reducir el 70% llegará a pesar 2.6 kilogramos. Aceptamos nuestro objetivo y nuestras restricciones, y posterior a esto tenemos 4 controles de fabricación, que son agregar región conservada. Esto es para determinar qué regiones o qué caras o qué vértices no queremos que se nos reduzcan a la hora de hacer el estudio de topología, y para esto hemos creado las líneas de partición, debido a que me interesa que en el ensamble se mantengan las relaciones, por así decirlo, de los tornillos. Voy a elegir todas las caras de mis cilindros y las caras cilíndricas y las caras de la línea de partición, para que a la hora del ensamble no se deforme. Elegimos las caras cilíndricas. Podemos también asignar un valor de profundidad para conservar el área. Esto es a partir de valores en centímetros, metros, milímetros, pulgadas. Un ejemplo, voy a colocar 2 milímetros, selecciono la vista preliminar y nos muestra el volumen que nos conservará nuestro estudio de topología, o bien ese volumen no está permitido o no se reducirá la masa en dado caso que el estudio lo requiera. Este control no lo permitirá. Para el caso no me interesa colocar ningún valor de volumen, solamente que mantenga esas caras sin reducción. Acepto. Otro control de fabricación es el especificar control de espesor. Aquí podemos seleccionar un espesor mínimo y un espesor máximo, en dado caso que en nuestra pieza no queremos que adelgace tanto, por así decirlo, o bien que a partir de de espesor máximo lo minimice. Para este caso, este control no lo voy a utilizar, debido a que pues no es una pieza laminar o no es una pieza en la que yo necesite restringir, por así decirlo, el espesor. Otro control de fabricación es el de especificar dirección de desmoldeo. Esto para las piezas que hemos creado a base de un proceso de inyección de plástico o cualquier otra pieza por medio de proceso que necesitamos un desmoldeo. Este control nos ayuda a, por así decirlo, tener zonas de importancia o tener un control en base a capas de qué zona se desmoldea primero y qué zona no. Y por último, podemos especificar planos de simetría media, de 1/4 y de 1/8. Esto para que al momento de que se reduzca mi masa, quede lo más parecido posible mi lado izquierdo a mi lado derecho. Para este caso voy a elegir el plano de vista lateral, como les comentaba, para que se deforme lo más parecido posible mis dos lados, el izquierdo y el derecho. Aceptamos. Bien, ya tenemos nuestros objetivos, nuestras restricciones y nuestros controles de fabricación. Lo que sigue es crear la malla, al igual que el estudio de estático. Podemos seleccionar algunos parámetros de mallado. Para este caso vamos a elegir igual 5 milímetros de tamaño de elemento de malla. Aceptamos y esperamos a que malle
Como vemos, ya tenemos mallada nuestra pieza y lo que sigue a continuación es ejecutar nuestro estudio de topología. Seleccionamos ejecutar este estudio. Y esperamos. Aquí importa bastante el rendimiento de nuestro equipo, la capacidad de nuestro hardware. Para este ejercicio va a durar en mi equipo aproximadamente 10 minutos, teniendo una capacidad de memoria RAM de 32 GB y también tiene una tarjeta de gráficos de 4 GB. Esto depende, como les digo, el tiempo depende mucho de nuestro rendimiento y obviamente también de la complejidad del estudio. En un momento nos va a permitir visualizar los gráficos y los datos de convergencia, que se los voy a explicar. Después de la primera iteración ya tenemos una lista, una base de datos que empiezan del valor actual de rigidez y de la masa. Podemos mostrar los gráficos de convergencia, que son los valores de las iteraciones que se están corriendo. Aquí va a mostrar en qué iteración va del proceso y bien los valores actuales que se están modificando. La masa suelo es la masa objetivo y es a la que queremos llegar, obviamente teniendo el mayor valor de rigidez. Aquí en las gráficas podemos ver, en la gráfica de masa tenemos el valor suelo y tenemos nuestra gráfica cómo se va construyendo, tratando de alcanzar nuestra finalidad. Obviamente va a haber altibajos en las iteraciones donde cambia de forma para tratar de cumplir con las dos metas. Si hubiéramos creado otra restricción, nos aparecería aquí abajo con los valores también de su iteración y obviamente al tratar de llegar a tres objetivos o a un objetivo, perdón, con dos restricciones, se tardaría más nuestro estudio debido a que tiene que arrojar el mejor escenario. La gráfica de objetivo, tanto la de objetivo como la de masa, podemos modificar los valores de los ejes, las áreas, los marcadores, las leyendas. En este caso vamos a modificar la escala para tener una mejor visualización. Debido a que la escala de rigidez es en base al porcentaje, teniendo como 1 a la rigidez principal o a la rigidez inicial, pues tenemos que aumentar la escala, por así decirlo, para poder ver bien cómo se está modificando o creando la escala. Aquí vemos la masa llegó a un punto en el cual la rigidez no es la más conveniente y trata de rediseñarse para obtener la mayor rigidez. En cualquier momento va a volver a subir para probar otra nueva iteración u otra nueva forma en la cual la rigidez trate de llegar a 1 o sea la más alta de este estudio. También el estudio de topología cuenta con la ventaja de que en cualquier momento podemos parar y guardar nuestros resultados. Si tenemos una tolerancia muy abierta o sabemos que con este valor de masa para nosotros es factible, o bien para este valor de rigidez es factible, en cualquier momento podemos parar y guardar los resultados
y el estudio correrá de forma correcta. No tenemos que esperar a que termine para poder observar los resultados. Es una buena ventaja al momento de que el ejercicio o los estudios tarden mucho tiempo y no dispongamos de este tiempo. Podemos ver, como les digo, los valores actuales con las gráficas o con los números, y podemos, en dado momento que estamos satisfechos con el resultado, podemos parar y guardar los resultados. Vamos a esperar a que las iteraciones terminen y nos arroje el resultado. Hemos recortado el tiempo de espera del proceso debido a que es un poco largo. Tardó al final como 15 minutos en hacer nuestro proceso, y como les comentaba, no necesariamente tiene que terminar al 100% el estudio. Si en dado caso el estudio, creo que aquí fue el 50% del estudio, encuentra una forma óptima, en ese momento va a detenerse el estudio y va a guardar nuestros resultados, al igual que nosotros podemos hacerlo manualmente. Y bueno, esta es la forma final de nuestro estudio de topología, donde nos muestra una caras o una pieza de caras suavizadas que va de una escala amarillo a azul fuerte o morado, donde las caras que están en color amarillo son las que debemos mantener para que nuestra pieza sea lo más rígido posible estructuralmente hablando. Y bien, para esta forma ya cumple con nuestra restricción de masa, mas sin embargo podemos seguir reduciendo un poquito más la masa, y gracias a los colores, el morado, son las zonas que primero se van a borrar, por así decirlo, suavizar más, en dado caso que no estemos tan de acuerdo con el resultado que obtenemos. Podemos editar nuestra malla suavizada. En los resultados, masa del material, seleccionamos clic derecho y tenemos una serie de opciones que son como las del estudio estático, la de cortar, división de malla, comparar resultados, esto para ver mejor los resultados. Si nos vamos a la opción de editar definición, podemos tener una visualización de cómo va a quedar nuestra malla ya terminada. Como le digo, la masa calculada del elemento al final del estudio terminó en 2.9 kilos. Y podemos calcular la malla de cómo va a quedar nuestra pieza al momento de exportar la forma. Damos clic en calcular malla suavizada, y posterior a esto nos va a mostrar una visualización de cómo quedará nuestra pieza. Bien, como aquí vemos, así quedaría nuestra pieza si la exportamos en este momento. Con la ayuda de las zonas de conservación, como les comentaba, como señalé, las caras de las líneas de partición y los cilindros interiores, pues son las zonas que me mantiene el estudio de topología. Esto meramente estético para posicionarlo en mi ensamble. Todas las caras que colocamos pues se mantuvieron. Se pudieron haber borrado, pero debido a la restricción se mantuvieron. Podemos suavizar un poquito más la malla o la pieza, haciéndola más pesada o más ligera.
También al momento de manipular estos valores, debido al rendimiento de nuestro equipo, pues se va a tardar un poquito o funcionará más rápido. Como vemos, la hice más pesada, entonces agarra más material o se le quita menos material de que ya teníamos. Tenemos aquí la caja de restricción donde empezó y cómo terminará. Podemos dejarla totalmente ligera o totalmente pesada, que sería o borrar toda el material o bien agregar todo el material que tenemos en un principio. Vamos a dejarle un valor más o menos como el que quedó. Al final de cuentas, esta masa del material es la que tendremos al final del estudio al importar el resultado. Para este ejercicio dejaremos esta forma de la pieza, que es la que me interesa, y vamos a aceptar la masa del material. Y ahora bien, tenemos varios tipos de configuraciones para exportar nuestra malla suavizada. En clic derecho en masa del material, seleccionamos la opción de exportar malla suavizada. Y de este lado tenemos cómo queremos guardar la malla. Si queremos que la configuración de la cual empezamos el estudio se modifique con la malla que dio el resultado, vamos a seleccionar configuración activa actual. O bien, si queremos agregar una configuración independiente a nuestra pieza, seleccionamos la nueva configuración, o también podemos exportar la malla en un documento de pieza externo al que ya tenemos. También si desplegamos la exportación avanzada, tenemos tres opciones de cómo queremos exportar nuestra malla suavizada. Puede ser un sólido de gráficos, solamente para visualización, o podemos exportarlo como un sólido o bien como un conjunto de superficies. En este caso, la vamos a exportar con una nueva configuración en nuestra pieza inicial y con un sólido de exportación. En opciones de sólido de malla vemos dos opciones. Podemos agrupar las caras que se van a formar en diferentes caras, o bien todas las caras de la malla. Si seleccionamos esta opción, se va a hacer una sola cara y no podremos seleccionar individualmente el conjunto de caras que se va a crear. Para esta opción vamos a aceptar en agrupar facetas en caras y solo renombramos nuestra pieza. Para mejor visualización, aceptamos. Esperamos a que cree la nueva configuración en nuestra pieza. Aquí también depende, igual que en el estudio, de la capacidad de nuestra máquina. Y al momento de manipular la pieza, también depende mucho la capacidad o rendimiento de nuestro equipo. Como lo mencionamos, el resultado del estudio pues es una nueva configuración en la pieza que ya teníamos. Esta es la configuración predeterminada con la que empezamos a realizar el estudio. Y bien, se creó una nueva configuración que es el resultado del estudio de topología. Como podemos ver, se muestra la malla con la que creamos el estudio de topología, y debido a que seleccionamos la opción de agrupar facetas en caras, podemos manipular cada uno de los elementos o las caras de los elementos de la malla suavizada. Si hubiéramos elegido la opción de crear una sola cara, al momento de pasar el cursor por encima de cualquier lado de la pieza, se seleccionaría
toda la pieza como si fuera una sola cara. Esta forma podemos disponer de ella para tratarla como base para un rediseño de nuestra pieza o bien hacerle cualquier tipo de modificaciones con las operaciones estándar que vienen en CAD de SolidWorks. Una recomendación, si queremos transportar la pieza a nuestro ensamble, desactivamos la supresión de la otra configuración, ocultamos nuestro sólido predeterminado para que para esta configuración no se visualice, mas sin embargo las operaciones se mantengan y mantengamos las relaciones de posición en nuestro ensamble. Esto ya es opcional, si se tiene un ensamble, se puede realizar esta recomendación. Si no, solamente trabajas con tu archivo de pieza y este es el resultado. Vamos a trabajar con el ensamble a ver cómo quedaría nuestra pieza en nuestro sistema de poleas. Cerramos nuestra pieza, guardamos los cambios. Y nos vamos a la interfaz del ensamble de nuestro sistema de poleas. Simplemente cambiamos la configuración de nuestra pieza como cualquier otra pieza y aceptamos. Y de esta manera quedaría nuestra pieza optimizada para que soporte las cargas que ya le establecimos.